Muchas gracias, diputado presidente. Yo quisiera pedirle una ayudita, y es que cuando me falten 2 minutos me avise para hacer un cierre. Señor ministro y viceministros, bienvenidos a la Asamblea Legislativa. Don Helio, a usted le basta con 2 viceministros. ¿Qué es exactamente la preocupación, don Rolando? De momento, yo creo que sí, ¿verdad? Pero sinceramente, y usted lo sabe muy bien porque lo hemos conversado, tenemos 12, 14 horas diarias. ¿Estaba seguro de su respuesta? Totalmente. Quisiera saber... No, totalmente. Si la respuesta sería igual en el caso del Ministerio de Obras Públicas, donde se cierra una plaza y se reabre para hacer una labor administrativa con un restablecimiento de un viceministerio. Y es que a propósito de esas crecientes cantidades de burocracia, en las comparecencias de la Comisión de Hacendarios nos ha llamado la atención cómo hay jerarcas que llegan con el bus lleno, al extremo de que en la sesión de ayer el presidente de Hacendarios tuvo que pedir que desalojaran la sala el 30% de la frondosa representación del Ministerio de Relaciones Exteriores. Probablemente hay poco trabajo o muchísimo interés en el tema del presupuesto para venir a las barras de la Asamblea a ver cómo opera esto. Don Helio, ¿por qué en el proyecto de presupuesto no se respetó el artículo 19 de la Ley de Administración Financiera? Don Henry, espero que no me descuente los minutos de silencio. Por supuesto. Don Rolando, me gustaría que tal vez me comentara un poco más sobre ese artículo. Con mucho gusto, señor ministro. Ese es el artículo que establece la obligación de establecer la programación macroeconómica, la proyección económica y las estrategias de orden económico y social del gobierno. Revisado y está en el informe técnico del presupuesto, en la página 2, penúltimo párrafo, se consigna que no se acreditó en el proyecto de presupuesto. ¿Por qué no se habrá incluido? No, entiendo que sí se incluyó. Sí se incluyó, pero se incluyó después, pero sí se incluyó. Yo personalmente vi la parte macro, lo revisé y lo enviamos posteriormente. Sí se envió. O sea, tuvimos fase 1 y fase 2. Don Helio, dice en su presentación de hoy, el 8 de mayo llegamos al Ministerio de Hacienda y de inmediato nos preguntamos por conocer cómo estaba la situación hacendaria. Sabíamos del déficit, de la evasión, de la elusión y de las dificultades de la administración tributaria por mejorar la recaudación. Y después señala hallazgos no esperados. ¿Por qué en su documento no se plantea como elementos previamente conocidos cuáles son los disparadores del gasto? Y sin que nos haga, respetuosamente le sugiero, una explicación sobre los mismos, le pediría que me diga cuáles son los disparadores del gasto para el ministro de Hacienda. Bueno, en este momento el más importante, sin duda alguna, es el tema de la amortización y el tema de pensiones y el tema salarial, pero yo lo diría que en menor proporción. Yo creo que eso sería, digamos, en cuanto a rubro, pero también en cuanto a lo que es propiamente las instituciones como tal, que es otro tipo de análisis que suele hacerse
estaría, bueno, primero que todo, lógicamente, la parte de amortización y también el crecimiento, el crecimiento en la educación, que eso, al analizar propiamente el pasar del 7.2 al 7.4, hace que, por ser un porcentaje del Producto Interno Bruto, hace que el aumento que se genera ahí es un aumento significativo. Después, Toelio, perdone, yo solo soy profesor de español, entonces tengo dificultades para abordar algunos temas. Le entendí los dos primeros disparadores, le voy a preguntar directamente. ¿Los salarios son sí o no un disparador? ¿Y las transferencias son sí o no un disparador? Sí son disparadores, pero siempre y cuando, digamos, no se controlen, por decirlo así. Si se pueden controlar, creo que no serían los disparadores más importantes. El de pensiones, sin duda alguna. El de pensiones, yo creo que debería ser un tema de primera prioridad a tratar. De hecho, cuando se inició el gobierno, una de las primeras cosas que vimos era que podría ser posible topar las pensiones, y fue una de las primeras decisiones que se pensaron tomar y se tomó. Sin embargo, bueno, con las dificultades del caso, como usted bien sabe. Doelio, en el calificado equipo que tiene el Ministerio de Hacienda, ¿no hubo alguien que le informara que en los dos gobiernos anteriores se habían intervenido las pensiones y que lo que ustedes iban a hacer era jurídicamente vulnerable? No lo estoy defendiendo, le pregunto si el ministro de Hacienda sabía de la vulnerabilidad de la medida que estaban tomando en el tema de pensiones. Sí lo sabía. Tuvimos una reunión de coordinación con el Ministerio de Trabajo, con los especialistas en el tema, y sabíamos que era un riesgo. Tanto es así que prácticamente tenemos ya un proyecto y he estado, bueno, conversando con algunas personas que tienen el mismo interés, inclusive dentro de la gente de Liberación Nacional, para juntarnos y ver ese tema. Muchas gracias. Ha mencionado usted, bueno, ha reconocido, porque he tenido que pedirle que lo explicitara, que los salarios y las transferencias son disparadores. Si los salarios son disparadores y de acuerdo con lo que su gobierno decidió, porque eso no es transferible a ninguna otra administración de ningún otro partido político, crecen exponencialmente, ¿qué prevé el ministro de Hacienda para el próximo aumento salarial? ¿Será riguroso o será generoso? Sin duda será muy riguroso. Eso significará que lo analizaremos con todo cuidado y cuáles son las repercusiones en el presupuesto, lógicamente. Don Elio, dicen que a los seres humanos se nos mide por los hechos. ¿Qué cambió para que la generosidad que aplicaron en el aumento anterior se convierta ahora verbalmente en rigurosidad cuando no se han sentado a discutir con ninguna de las partes en materia de salarios del sector público? No, tal vez quisiera aclarar lo del aumento para este semestre. Ahí lo que se aplicó fue un 4%, pero no fue, digámoslo así, directamente a la base, sino al conjunto, la base más los otros pluses, por decir así.
Hay uno. Ahora me dejó usted absolutamente descolocado. Si en lugar de sus dos viceministros o el presidente de la Asamblea estuviera ahí el ministro de Trabajo, ¿a cuál de los dos le hago caso? Si él dice que el aumento es a la base, usted dice que el aumento es a la totalidad, ¿cuál es el aumento que rige en el sector público? No, don Rolando, es esto. Ese aumento a la base es el 4%, pero el otro, el resto también es al 4%. Solo que hay un rubro que se nos sale, digamos, de eso, que es lo que es la antigüedad. Pero la fórmula que se aplicó implica un 4% a ese total que le estoy diciendo. Perdone, como los dos hemos trabajado en las aulas y esto ilustra al plenario, a la radioaudiencia y a la teleaudiencia, ¿usted me haría el favor de volver a explicar ese ejercicio de que es un 4 abajo, un 4 arriba, que es el mismo 4? Porque yo francamente no logré comprenderlo. Sí, los pluses, bueno, sabemos que están pegados a la base, pero a la hora de hacer el recuento, digámoslo así, de todos los rubros que componen el salario en un empleado público, va a dar ese 4% en la base y en el resto. Esa fue la fórmula de cálculo que se aplicó. Eso lo que significa es, en términos del pago, significa el 4%, repito, más esta parte de la antigüedad, más la antigüedad, pero eso es la fórmula que se aplicó. Cuando se dio el aumento con la fórmula que usted nos dice, con la que dijo el ministro de Trabajo, o con la que tengamos que deducir de lo que hemos escuchado de los dos jerarcas competentes, y cuando se negoció una importante transferencia al FES, la justificación del gobierno fue que esas decisiones se tomaban porque el país contaba con los recursos presupuestarios para hacerlo. ¿Usted recuerda en qué momento se tomaron esas decisiones y se dijo que había recursos suficientes para hacerlo? Bueno, yo no sé, don Orlando, si usted se refiere a los montos que estaban en el presupuesto como tal, para efectos de los aumentos de los salarios de los empleados públicos. Ahí lo que sucedió fue que el aumento para todo el año correspondió con lo que estaba presupuestado. En realidad hay una pequeña diferencia, pero no consideramos que era significativa. Entonces, a eso, digamos, nos referíamos, a ese presupuesto. No era que, lógicamente, y los dos lo sabemos muy bien, que por la situación de las finanzas públicas conlleva que haya endeudamiento para poder hacer esos pagos. Eso ya lo sabemos. ¿Y en el caso del FES? En el caso del FES, el criterio que se siguió fue básicamente el acuerdo que ya se tenía con las universidades y el acuerdo constitucional de ir subiendo 0.2 cada año hasta completar el 8%, que ese es un tema que en mi criterio en este momento habría que revisarlo, como ya lo expresé antes, para ver si se hace en los años que restan de esta administración o un poquito más. Don Helio, el núcleo del planteamiento que le hago sobre salarios y transferencias es que usted dijo que hay recursos suficientes. Pocas semanas después,
nos anuncia distintos proyectos de ley para recaudar impuestos y darle consistencia tributaria al presupuesto del año entrante. ¿Cuál de los dos mundos corresponde a la realidad? ¿El mundo de la dispendiosidad, de aumentemos indiscriminadamente y transfiramos abundantemente, o el mundo de cierre de año, de levantemos la carga tributaria y apliquemos nuevos criterios fiscales? No, en realidad la verdad es que no me acuerdo haber mencionado que teníamos el presupuesto para lo de las universidades. Ahí el criterio fue un criterio más bien de rigidez del gasto, en este caso por un artículo de la Constitución que demanda darle a la educación el 8%. Eso, en el momento que se estableció que se iba a ir dando poco a poco, habría que valorarlo de acuerdo a las condiciones fiscales de este momento. Señor ministro, nada más le dejo una nota al margen. Dios quisiera que lo que usted ha dicho hubiera ocurrido, pero el 8% para la educación es una aspiración en la que se viene trabajando desde hace mucho tiempo a nivel legislativo y que esperamos llegar a concretar. Mientras tanto, me parece que la argumentación no se ha desarrollado congruentemente. Con el escenario que usted le plantea a la Asamblea Legislativa en estos días, el presupuesto presente, nosotros en Liberación Nacional le pedimos por escrito a todos los poderes del Estado que nos dijeran en qué suma se podría rebajar el presupuesto. La reacción del presidente de la República fue: no debe haber rebajas. Nos pidieron un plazo extraordinario para contestar y después nos contestaron diciendo que el gobierno estimaba rebajas por una suma que todos conocemos. ¿Estaba el presupuesto sobredimensionado o no? Yo calculo que no. Digamos, si por eso se entiende que las instituciones presupuestaron de acuerdo con las prioridades definidas por la administración. Ahora, si nos estamos refiriendo al primer presupuesto que presentaron las instituciones, a mí sí me parece que estaban sobredimensionadas, sin duda alguna. Y eso hizo que el rebajo en ese momento fue un rebajo bastante grande. Ahora, lo que hicimos con el segundo rebaja fue prácticamente para dejar a las instituciones casi que con lo mínimo para poder actuar. El presidente de la Comisión de Hacendarios propuso una rebaja de 307 mil millones de colones. El Partido Unidad Social Cristiana habló de 350 mil millones de colones, luego en sus propuestas está en 317 mil millones. Liberación Nacional planteó 180 mil millones. El Frente Amplio 40 mil millones, el gobierno 207 mil millones. 221, perdón, con componentes diversos. ¿Dónde está la cifra que el ministro de Hacienda considera que es la rebaja y en qué componentes? Bueno, yo creo, lógicamente, ¿verdad? Porque, bueno, fue el trabajo que nosotros hicimos con las instituciones, en el que fuimos bastante rigurosos, nos llevó algunas semanas el poder ir afinando las cifras
en qué cosas se podría rebajar y en qué cosas no, y por lo tanto es lo que yo le puedo mencionar, que en mi criterio esa es la cifra que garantiza que las instituciones puedan seguir funcionando, por supuesto que no con todos los proyectos que ellos al inicio querían realizar, pero que sí por lo menos funcionar normalmente. Hemos desarrollado un intercambio sobre varios aspectos que nos interesa profundizar. Me parece, dicho con el mayor respeto, que después de las intervenciones de los 3 diputados de Liberación Nacional y el diputado Mario Redondo, es más que evidente que hay un conjunto de contradicciones, de inexactitudes, de imprecisiones, de indefiniciones a nivel de la conducción hacendaria y presupuestaria del país. Es evidente que en el tema presupuestario el Ministerio dejó de atender sus competencias constitucionales para conducir el proceso y le trasladó a la Asamblea Legislativa el durísimo trabajo de adecuar un presupuesto estructurado de una manera impropia, injustificada, inconveniente para el país. En Liberación Nacional no nos asustan por nuestra visión que el presupuesto tenga algún déficit. No nos ha preocupado, y lo promovemos, que los gobiernos tengan gastos e inversión. Somos el partido promotor de la educación superior en la historia de Costa Rica. De 5 universidades públicas, 4 han sido promovidas por el Partido Liberación Nacional. Somos un partido que ha visto en el tema de la solidaridad una respuesta a los requerimientos de un país rico en capacidades, rico en naturaleza, hoy rico en capital, pero cuyas condiciones de redistribución son insuficientes. 2 minutos, don Rolando, como me pidió indicarle. Nosotros añoramos, echamos de menos que en este proceso presupuestario haya sido la acción de la Comisión de Asuntos Hacendarios la que sustituyó la iniciativa del Ministerio de Hacienda. Son las acciones de un diputado del PAC, Otón Solís, son las acciones de los 3 diputados de Liberación Nacional, Paulina Ramírez, Olivier Jiménez y este servidor. Son las acciones de la Unidad Social Cristiana, son las acciones del Frente Amplio, las acciones de Renovación Costarricense, las que obligaron al gobierno a reconocer que el presupuesto sí se puede reducir. En medio hemos visto las paradojas de cómo los ministros que conducen jerárquicamente instituciones resolutivas se contradicen públicamente sobre los alcances de lo que están haciendo en materia salarial. Nosotros quisiéramos, don Helio, decirle con mucho respeto, ayúdenos ayudando al gobierno
encargándose de la vicepresidencia que el pueblo de Costa Rica le encomendó. Nos parece que en el caso del Ministerio de Hacienda, con las circunstancias que se dan y la inopia en materia de liderazgo, es imprescindible un relevo en el que su experiencia acompañe ese cambio y todos caminemos juntos sin las distorsiones derivadas de las inconsistencias del Ministerio de Hacienda, de la política fiscal y de la política tributaria de nuestro país. Muchas gracias.